Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más aquí en el estado del estado, regresando de este periodo de pausa a causa de, pues, del virus que llegó y ahora pues a un par de compañeros, colegas míos les tocó padecerlo, pero pues ya estamos aquí de vuelta como el ave fénix, como siempre, con Jonathan Bretón. Hola, ¿qué tal? Y con Matthew Cisneros. ¿Qué tal? Un gusto. Y bueno, a partir de eso decidimos, como ustedes saben, aquí en el Estado del Estado lo que buscamos es llevar la agenda pública al lenguaje coloquial, platicar un poco de una manera más informal pero entendible. Entonces nos pareció viable ahora, con respecto a lo sucedido con esto de COVID, pues traer un experto, ¿no? Y tenemos la presencia, nos honra la presencia el doctor Héctor Raúl. Viene a acompañarnos para dialogar un poco sobre todo esto que yo creo que a más de uno nos tiene confundidos aún, ¿no? A pesar de que ustedes me contarán cómo se siente, pero aún así pues no sabemos qué es lo que está pasando. Pero bueno, aquí el doctor es investigador, es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la UDG y infectólogo con maestría y doctorado en... Ciencias médicas, investigación clínica. Entonces estamos hablando con un experto. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarles y agradezco la amable invitación. Efectivamente, todavía muy preocupados por la intensidad que tiene la pandemia en todo el mundo, en México, en todo el territorio nacional, en un momento en el que incluso se advierte un repunte en el número de casos en las últimas semanas en nuestro país, pero además ante un escenario en el que no tenemos fármacos específicos para el manejo antiviral de SARS-CoV-2, sí con la antesala de una vacuna o de una serie de candidatas a buenas vacunas, pero que seguramente aún en el momento en que inicie una vacunación de manera generalizada, va a haber que esperar algunos meses para tener resultados importantes en cuanto a la contención y la mitigación de la pandemia, que no es lo mismo contención y mitigación. En este caso tendríamos que estar hablando de mitigación de la pandemia. Pues una pandemia que ya ha cumplido un año, por cierto, el pasado 7 de noviembre. Los primeros casos no fueron en diciembre, finalmente, como pensábamos. Ya en una búsqueda retrospectiva de información en China, se identificaron los primeros casos realmente en noviembre del 2019. Para hacer nada más a lo mejor un breve recuento histórico de las cosas, en diciembre se incrementaron los casos de una nueva neumonía causada por un nuevo patógeno, y en la ciudad de Wuhan, provincia Hubei, que por cierto es una ciudad con 12 millones de habitantes, una provincia de 60 millones de habitantes en China, pues empezaron a observar estos primeros casos de neumonías atípicas, pero graves. Y hay algunos médicos, investigadores de algunas instituciones en Wuhan que empezaron a advertir a las autoridades sanitarias en China, pues que estaban viendo una serie de pacientes con una neumonía típica grave, pero que no eran ni casos de influenza, ni casos de virus reconocidos hasta entonces, y que habían sido casos también negativos a otros patógenos como neumococo y algunas bacterias como Haemophilus influenza, etc. Entonces, en la búsqueda que realizan estos médicos en China, identifican en la microscopía electrónica de los cepillados bronquiales de estos pacientes partículas virales con características de coronavirus. Y entonces la primera suposición fue que se tratara de uno de los coronavirus descritos desde el 2003
el virus del SARS, Ujú. o posiblemente el coronavirus descrito en el 2013, conocido como MERS, por síndrome agudo respiratorio grave del Medio Oriente. Pero cuando hacen un análisis molecular, virológico, se encuentran que no se trata ni de SARS ni de MERS, sino de un virus nuevo con características genómicas diferentes a los demás, y alertan inmediatamente de que estamos frente a un nuevo patógeno. Para el último de diciembre del 2019, China hace oficial un comunicado a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ya para entonces habían ocurrido alrededor de 200 casos en diferentes hospitales de Wuhan, y la Organización Mundial de la Salud, alrededor del día 6 de diciembre, organiza el primer comité para la investigación y para el dictado de las medidas de contención en ese brote de una nueva enfermedad en Wuhan. Se trasladan a China alrededor del 10 de diciembre, más o menos, y después de esa primera visita, pues se emite la formalidad de un comunicado de que se trata de un nuevo patógeno y que además se transmite por la vía respiratoria de humano a humano, y que posiblemente el origen de los primeros casos está en un mercado de especies diversas. Les llaman mercados húmedos porque pues venden pescado, venden una serie de especies de mar, pero también venden también especies exóticas. Ajá. Y algunos estudios empiezan a demostrar que efectivamente se trata de un virus que infectó primero a murciélagos de alas largas, sí, que ese murciélago posiblemente generó infección en un huésped intermedio que se llama pangolín, pangolín, y que sí, posiblemente el pangolín transmitió la enfermedad o el virus al huésped definitivo, que es el ser humano, ¿no? Okay. Entonces, para el 20 de enero ya había publicaciones en una revista de mucho prestigio internacional, que es el New England Journal of Medicine, en donde se describe este nuevo genoma de este patógeno. Originalmente no se le llamó SARS-CoV-2, originalmente se le llamó Novel CoV, por coronavirus 19, nCoV-19 por Novel Coronavirus 19, y es hasta un mes después aproximadamente que, al definirse que el genoma de este nuevo patógeno tiene un 85% de parecido al genoma del SARS del 2003, que dicen, bueno, pues ahora es SARS-CoV-2. Y ahí nace el nombre de SARS-CoV-2 y el nombre de la enfermedad, que es COVID-19. COVID-19 significa coronavirus, infectious disease. Esa es la ID del COVID del año 2019. 19 por el año, ¿verdad? Sí. Cabe mencionar que sí se cumple un año, y también creo que es importante mencionar que en México cumplimos o ya rebasamos las 100,000 muertes, desgraciadamente, a causa de COVID, y más del 1,000,000 de casos que tenemos ahorita, ¿no? Que es hacia donde quisiéramos platicar, pero sí, Matthew. Bueno, antes que otra cosa, agradecer la asistencia aquí. Es muy importante ahora sí que desdoblar todo lo que conlleva esta enfermedad, esta pandemia. Se tenía contemplado, bueno, se recuerda que la gripe española fue muy fuerte en 1918. La última que más o menos se recuerda es la de la influenza de 2009, si no me equivoco. Y este nuevo virus, que al parecer tiene elementos
de preocupación mayores que los otros que ya han existido. La pregunta aquí sería, ¿cuáles son esas características diferenciadoras que hacen que nos alarmemos en todo el mundo, en México, que cerremos el comercio? Incluso la tasa de letalidad me imagino que ha de ser un elemento sustancial, porque es más letal que otros virus. Me imagino que también la facilidad con la cual se contagia uno ha de ser mayor. Y digo, a lo mejor ahorita aquí Jonathan Bretón y yo podemos contar sobre los síntomas, cómo uno se siente mal. Tengo entendido que algunos reciben algunos síntomas y algunos no todos. Efectivamente. ¿Cuál es el factor fundamental, el diferenciador de este virus? Matthew, tú ya dijiste uno que es muy importante. La letalidad. Okay. Este virus, al inicio de la pandemia, empezó con una letalidad del 3.5% aproximadamente. Luego la letalidad fue creciendo hasta llegar globalmente al 7%. Oh. Eso era una situación muy preocupante, porque una enfermedad infecciosa aguda que mata al 7% de quienes la padecen, esa es una catástrofe. Estábamos muy preocupados cuando llegó al 7% global, después volvió a descender poco a poco y en estos momentos estamos en 3% de letalidad. De cualquier manera, una enfermedad infecciosa aguda como es COVID, que mata a 3 de cada 100 que la padecen, es una situación terrible. En un comparativo, ¿contra qué otra? Muy sencillo. En el caso de influenza, aproximadamente entre 1 y 2, pero por 1000, no por ciento. Es decir, que esta es una enfermedad 10 veces más letal que la influenza. Entonces, ese es el primer factor, el de letalidad. Y el otro también tiene que ver con la tasa de transmisión, efectivamente. Mientras que en la influenza, un caso índice transmite la enfermedad a 1.5 personas, a eso se le llama número básico de reproducción. En el caso de COVID-19, un caso índice genera infección en 2.5 convivientes, por lo menos. Entonces, no es el doble de contagioso que la influenza, pero sí es mucho más contagioso que la influenza. No es tan contagioso, por ejemplo, como el sarampión. El sarampión puede transmitir un caso índice aproximadamente a 13 personas. Afortunadamente hay vacuna contra sarampión, si no estaríamos frente a situaciones catastróficas con enfermedades como sarampión, como rubiola o paperas, que también tienen números básicos de reproducción muy altos, ¿no? Ese concepto es fundamental en epidemiología, el número básico de reproducción. Entonces, lo que tiene de especial es esta enfermedad. Esta enfermedad es su alta letalidad, siendo una enfermedad infecciosa aguda, y el número básico de reproducción. 1 transmite a 2.5. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo le quiero preguntar, bueno, antes que nada, platicarle, ¿no? Que bien dice que hace un año ya empezó esta enfermedad. Y el caso en México, si no mal recuerdo, fue por ahí del 28 o 29 de febrero, más o menos en esas fechas. Es correcto. Y lo que significa que el gobierno mexicano pues tuvo ciertos meses para por lo menos observar lo que estaban haciendo otros gobiernos y poner las barbas a remojar, como dicen, ¿no? Los dichos. Por una parte, el subsecretario López-Gatell, por ahí de junio, si no mal recuerdo, inicios de junio, advierte que 60,000 sería un número catastrófico para 60,000 muertos, sería un número catastrófico para México. Y ahorita, como bien lo comentó nuestro compañero Oscar, pues México ya superó las 100,000 muertes y el 1,000,000 de casos. Entonces tal parece que, pues bueno, o sea, los números de Gatell creo que día con día están más en el ojo del huracán. Creo que es una crítica.
preguntarle a usted si cómo está México enfrentando el virus me parece hasta cierto punto una pregunta necia, porque creo que es más evidente, las cifras están hablando por sí solas, ¿no? Y comentábamos también que Bloomberg hizo un análisis en el cual de 53 países para vivir en México, México está en el lugar de 53 países que han de peores lugares para donde vivir en este momento por la epidemia, México está en el lugar 53, o sea, en el último lugar, el peor lugar en ese listado. Entonces, bueno, me parece que sería una pregunta muy necia, pero sí me gustaría al mismo tiempo, con toda la necedad, aprovechar esto para que si nos pudiera hacer un recuento de cómo se está llevando a cabo y creo que es una pregunta un poco más difícil, ¿qué sí está haciendo bien el gobierno federal para combatir esta epidemia? Yo creo que, lejos de ser una pregunta necia, pues es indudablemente el saque para una reflexión o una serie de reflexiones. Efectivamente, hace 48 horas Bloomberg publica ese ranking de la gestión de la pandemia de 53 países, la mayor parte de ellos integrantes de la Organización Mundial de la Salud. Y quien está en primer lugar es Nueva Zelanda. Y lamentablemente quien está en último lugar es México. Analiza una serie de variables importantes, como lo son el número de casos por 100,000 habitantes, el número de casos o el porcentaje de positividad de las pruebas de laboratorio que se realizan. Analiza la cantidad de pruebas de laboratorio que se han realizado por 1,000 personas o por millón de habitantes. En fin, analiza una serie de variables para las cuales luego se asigna un puntaje y con ese puntaje finalmente se genera el ranking. Está muy bien descrita la metodología que utilizó Bloomberg y me parece que dentro de ese análisis uno podría rescatar, y además lo habíamos comentado en muchos momentos, qué aspectos debió haber cuidado mejor México, país, para una mejor gestión de la pandemia. Yo creo que el primer aspecto inconveniente en la gestión de la pandemia que hizo México o que ha hecho México fue utilizar una estrategia de monitoreo de la enfermedad conocido como la estrategia Centinela. La estrategia Centinela le realiza examen de laboratorio solamente al 10% de las personas con enfermedad leve a moderada y al 100% de quienes presentan síntomas graves y llegan a un hospital. Pero realizarle solo al 10% de quienes tienen una enfermedad leve o moderada es a todas luces inconveniente. ¿Por qué motivo? Yo como médico que atiende a pacientes con COVID, bien podría decir, a ver, Jonathan, tú tienes síntomas de COVID, tienes fiebre, tienes dolor de cabeza, tienes tos, tienes una respiración acortada, porque así lo definen muchos pacientes, etcétera, tienes anosmia, etcétera. Y eres un individuo muy joven al que le debo dar tratamiento sintomático, lo debo vigilar en cuanto a su función respiratoria y si transcurren bien las cosas, bueno, en aproximadamente 15 días seguramente no tendrás ya ningún problema y estarás reincorporándote a tus actividades habituales. Es decir, que en tu caso en específico, probablemente para tu atención médica, quizás para mí no fue tan necesario tener una prueba de laboratorio, porque quizás no
hubiera cambiado sustancialmente el manejo médico. Sin embargo, era fundamental que tú conocieras un resultado y que quienes estuvieron en convivencia contigo hubieran tenido certidumbre de aislamiento y además de tener un aislamiento adicional, ese primer círculo de contagio o de contacto, para evitar esas cadenas de transmisión. Entonces, las pruebas de laboratorio son importantes desde el punto de vista diagnóstico, pero también son importantes desde el punto de vista epidemiológico, para cortar esas cadenas de transmisión. Entonces luego, cuando se le cuestionó al subsecretario ese tema, precisamente dijo, no, es que de todos modos los pacientes deben recibir una atención estandarizada que consiste en esto, no hay un antiviral específico. Sí, pero utilizar esta estrategia no ayudó a cortar cadenas de transmisión. Podría haberse adoptado el modelo Centinela, pero en el momento en que la pandemia ya hubiera estado contenida, ahí es válido el modelo Centinela, porque te sirve ya nada más para estar monitoreando posibles focos de rebrotes regionales, locales, etc. Ahí aplican los modelos Centinela, como en su momento se aplicó con la pandemia de influenza del 2009. Pero cuando la pandemia estaba en su fase de ascenso en la curva epidemiológica en México, bajo ninguna circunstancia era conveniente el modelo Centinela. ¿Qué hizo Jalisco, por ejemplo? Jalisco dijo, no me voy con el modelo Centinela, me quedo muy corto para poder contener cadenas de transmisión, entonces me voy a un modelo conocido como radar, que de forma conjunta con la Universidad de Guadalajara, pues generó laboratorios múltiples para estar muestreando a un mayor número de la población y de esa manera cortar cadenas de transmisión. Entonces, tan solo hagamos un comparativo entre México y un país que, de acuerdo a la clasificación de Bloomberg, fue exitoso en la contención de la pandemia, que es Corea del Sur. México ha sido el país que ocupa el antepenúltimo lugar en el número de pruebas por millón de habitantes, mientras que países como Corea del Sur o Nueva Zelanda, etcétera, que ocupan los primeros lugares en la gestión de la pandemia, fueron los que realizaron más pruebas de laboratorio. Entonces, ahí está uno de los primeros factores que México debió haber modificado tempranamente, asumiendo que no era la mejor estrategia, y mejor aún debió no haberla implementado. Sí, claro. Debió haber hecho pruebas a la mayor parte de personas con síntomas y a sus contactos para cortar cadenas de transmisión. Que eso era justamente lo que le decía la Organización Mundial de la Salud, pruebas, pruebas y más pruebas como estrategia para la contención de la pandemia. Incluso también hay algo interesante a analizar, que es, por ejemplo, el dato, estaba viendo la otra vez, el caso de Vietnam, que tiene 35 muertes lamentables, por supuesto. Es correcto. Y tienen una población de 98 millones de habitantes. Y dices, ¿cómo es que lo hicieron? Y colindan con China. Frontera con China. Bueno, sí. A lo mejor y nos podrán decir alguien, ¿no? Bueno, es que son modelos, un sistema político autoritario en donde tienen maneras de identificar a través, quizá, de la vulneración de los derechos individuales, pero la identificación de los contactos. Pero también nos podemos nosotros poner a decir, pues hay otros países democráticos, liberales, que precisamente tienen mejores números que México. Claro. Vemos coincidencias, por supuesto, vemos coincidencias también como lo de Brasil. Los primeros 4 países con mayor número de muertes son Brasil, Estados Unidos, México y India. India. Anteriormente era Inglaterra, pero creo que ya India rebasó por mucho. Aquí, pues la reflexión o la pregunta sería, ¿qué es lo que tiene que hacer México desde donde estamos, con todos los errores que ya cargamos, al futuro y sobre todo con el componente esencial de la vacuna? ¿Qué vamos a hacer con la vacuna? Yo creo que aún con lo que ha ocurrido
previamente y que ahora lo tenemos como muy bien identificado a través de estos indicadores que publica Bloomberg. Lo importante es qué haremos de aquí en adelante. Y creo que lo que debemos hacer es invariablemente incrementar la cantidad de pruebas que se deben estar realizando, porque lejos de estar con la curva aplanada, volvimos a tener en las últimas 2 semanas un incremento importante en el número de casos diarios reportados a nivel nacional. Antier tuvimos el récord de 10.500 casos aproximadamente reportados en un día, que si son acumulativos de varios días previos, etcétera, como quiera que sea, pero ha sido la metodología que se ha utilizado a lo largo de toda la pandemia, y el récord estaba en 9.500 casos el día 1 de agosto, si mal no recuerdo, y ahora haber tenido 10.500 nos dejó perplejos, ¿no? Hubo un día de 20.000 y tantos casos, que ese fue excepcional y sí tuvo que ver con un asunto más metodológico que de realidad. Pero entonces, es terrible que en estos momentos México esté volviendo a tener un repunte del número de casos en todo el territorio nacional, y sigamos, por ejemplo, con la estrategia de Centinela. Debemos cambiar a una estrategia de más pruebas. Número 2, estamos en la cercanía de fiestas decembrinas. Sí. Hace 2 días Estados Unidos turna una alerta a los ciudadanos norteamericanos para sugerirles que no viajen a México por el repunte de casos que está teniendo el país, cuando Estados Unidos es el país con mayor número de contagios a lo largo de la pandemia, con 12.5 millones de pacientes, de los 56 que se han reportado a nivel mundial por ahora. Y México en ningún momento, por ejemplo, ha inhibido los viajes internacionales a nuestro país, cuando muchos países lo hicieron. Sí. El mismo Estados Unidos hubo un momento en el que generó prohibición de viajes, por ejemplo, procedentes de Europa, cuando el epicentro estaba en países europeos, sobre todo en Italia. Fue el segundo epicentro, ¿lo recuerdan ustedes? Sí. El primer epicentro China, Wuhan. El segundo epicentro Italia. Y luego de Italia, Francia, Reino Unido, España, que fue un país, o que ha sido un país azotado terriblemente por la pandemia. Bueno, después de ese epicentro europeo, el siguiente epicentro fue Estados Unidos. Y sigue siendo, en mi opinión, el epicentro. Después está Brasil. En el orden es Estados Unidos. Después está Brasil. O India. Perdón. Estados Unidos, India, Brasil. Y creo que luego viene Reino Unido. Bueno, México está en el lugar número 11. China está en el lugar 52. O sea, se quedó en 95.000 o 97.000 casos, habiendo sido el epicentro, habiendo sido, por lo tanto, el país que tuvo que enfrentar la nueva experiencia de una nueva enfermedad infecciosa, y además con la densidad de población que tiene China. Mayor número de habitantes que hay en... Así es. Y como bien señalabas, Jonathan, era muy importante que el resto de los países que luego tuvieron la llegada del patógeno hubiéramos aprendido de las lecciones de China, de Europa, etcétera, ¿no? De Estados Unidos. Bueno, regreso a la reflexión. México creo que debió haber inhibido viajes internacionales. Los primeros casos que tuvo México procedieron de Italia, precisamente.
y en ningún momento México ha hecho ese tipo de restricciones. Entonces yo creo que es un segundo aspecto que habría que considerar. En la época decembrina vienen muchos connacionales que viven en los Estados Unidos y que podrían representar un incremento en la transmisión de la enfermedad a nuestro país. Digo, ¿qué más quisiéramos, no? Que las personas que tienen familiares en los Estados Unidos pudieran reunirse con ellos, y disfrutarlos, etcétera. Pero ahí hay un riesgo para las fechas decembrinas que se avecinan. Otro aspecto que me parece muy importante con relación a la contención de la pandemia es lo referente a la infraestructura en salud disponible para la atención de COVID-19. Hay un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en donde se analiza el número de camas hospitalarias que tienen los países miembros, no solo para el asunto de COVID en general. Y fíjense, México también ocupa uno de los últimos lugares con solamente 1.4 camas por 1000 habitantes, mientras que Japón, por ejemplo, tiene 13 camas por 1000 habitantes, camas de atención hospitalaria. Igual, México tiene 1.6 médicos por 1000 habitantes, mientras que países como Canadá, Australia, Japón, que están en los primeros lugares, tiene hasta 4 médicos por 1000 habitantes, que es el promedio de la OCDE. Entonces también ahí de antemano estamos en una seria dificultad en cuanto a infraestructura hospitalaria y en cuanto a personal de la salud en general, pero no se diga en una situación pandémica en donde se ha tenido que reconvertir infraestructura hospitalaria y también personal para la atención de esta nueva enfermedad, ¿no? Claro. Lo cual ha puesto en serios predicamentos la atención para el resto de las enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, todo lo que ustedes pues quieran. El presupuesto es el mismo, nomás se tiene que reasignar, es el problema de salud pública. ¿Quieres comentar algo? Sí, ¿verdad? doctor, hay un tema que a mí me parece muy importante reflexionar, y aprovechando que está usted, digo, yo creo que tengo como 1000 preguntas por hacerle, pero hay que economizar, entonces yo me voy a quedar con una muy sencilla. Consulta, Sí. Hay un tema que me parece muy importante y es el tema de la cuarentena. El físico que fue Nobel de Química, creo que en el 2013, Michael Tennant, él advirtió desde hace ya bastantes meses que la cuarentena podría resultar más peligroso que lo que podría ayudar, y por peligroso se refiere a muchas patologías o a muchas cuestiones hasta socioculturales que afectan el tema de la cuarentena, como es la violencia intrafamiliar, como es el tema de la salud mental, y como, bueno, ya sí, la básica, que es la economía, ¿no? Estamos viendo cómo ahora todos los países van en una debacle, y yo detecto que hay una suerte, ¿no? Como de especie de tratar de ya salir de esto, aunque realmente estemos en los peores momentos. Digo, me queda claro que uno no se puede hoy en día en cuarentenar del todo, ¿no? Porque pues hay que trabajar, hay que distraernos, hay que salir por otra parte, pero luego también pienso que desde mi punto de vista quienes son los más afectados con todo esto son los niños, ¿no? Que están rompiendo por completo con un ciclo escolar, con un tema de socialización. Muchos niños que tienen apenas como 1 año o unos meses, sus capacidades de desarrollo, que en ese momento se exponencializan, pues ahora con esta cuarentena pues han ido sus procesos evolutivos han ido más lento. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Jalisco, ¿no? Donde bueno, ya vemos que hubo un botón de emergencia que funcionó, me parece, bastante bien, ¿no? Pero ahora ya otra vez bares abiertos, el estadio el día de ayer se abrió, ¿no? Pero entonces parece como si fuera el tema de romper con la cuarentena ya es el lugar inevitable, y cuando este premio Nobel de Química desde hace tiempo había advertido de todos los males que podían hacer, ¿no? Y en una entrevista sugirió él, ¿no? Empezar como a
como acostumbrarnos al hecho de que pues las personas vamos a morir, ¿no? Del virus o de cualquier otra cosa. Entonces, a mí me parecía importante retomar el tema de la cuarentena, qué males está generando y cómo pudiéramos enfrentar. Creo que el tema de la nueva normalidad es una palabra, o es una frase que ya está por demás hecha un cliché, pero creo que yo vaticino que la realidad va a ser completamente diferente y el tema de salir a la calle y cómo relacionarnos con las personas creo que ya va a cambiar por completo. Me gustaría saber su opinión. Indudablemente que después de las afectaciones sanitarias, las afectaciones a la economía, las afectaciones sociales, políticas, ¿por qué no? Y en las afectaciones sociales, aunque llevan una mixtura importante de lo sanitario, las relativas a la salud mental, pues han sido muy importantes. La economía se va a contraer un 7% a nivel global. Está calculado por el Banco Mundial. Y de igual manera el Banco Mundial sugiere que si la pandemia se controlara en el 2020, habría posibilidades de una recuperación de un 3.4% de la economía global a finales del 2021. Pero claro que la pandemia no va a controlarse en el 2020, ¿no? Estamos a un mes de que termine el año. Entonces, es evidente que se van a generar crisis muy profundas desde el punto de vista económico, con una mayor profundidad en las inequidades sociales, con un mayor número de personas en pobreza extrema derivado de la pandemia de COVID-19. Y esto en los países en vías de desarrollo, de acuerdo al Banco Mundial. Pero también todo lo demás que se ha comentado, incluyendo el riesgo de más violencia intrafamiliar, sí, de más violencia a los niños, a las mujeres, etc. La salud mental que ha impactado alrededor del 15% de la población general, tan solo por el tema del aislamiento social, que es un poco diferente a cuarentena, es aislamiento social. Y pues creo que la famosa frase de la nueva normalidad, que sí va a ser una nueva forma de convivencia social, aplica en función de lo que habíamos comentado, que no porque ahora la vacuna aparezca en automático la vida va a volver a ser la misma. Esto no será posible, al menos en corto tiempo. De tal suerte que lo referente a haber generado de nuevo apertura económica y apertura a las actividades casi normales de forma más temprana, esa tesis podría haber aplicado siempre y cuando la mayor parte de la sociedad hubiéramos entendido esa nueva forma de relación social. Sin embargo, así no ha ocurrido. Seguimos viendo a una cantidad importante de personas que acuden a lugares sin necesidad y que por lo tanto generan pues aglomeraciones innecesarias. Seguimos viendo a muchísima gente que en el transporte público no utiliza cubrebocas, por ejemplo. Seguimos viendo a muchas personas a quienes se les olvida lo importante que es lavarse las manos con frecuencia, utilizar gel de alcohol cuando no tienes un lavamanos ahí al alcance, etc. Y todo eso creo que debió haber ocurrido a partir del aislamiento social. Espero darme a entender, y si no, lo digo de otra manera. El aislamiento social posiblemente
debió haber tenido su utilidad para generar ese cambio de cultura. Es decir, primero aislamiento social para que aprendamos todos cómo, y ya después nueva reapertura, asegurándonos de que todos aprendimos la lección. Pero lo que ha ocurrido es que la reapertura Pensamos se que ha se dado. acabó, ¿no? Exactamente. Que ya se fue el virus y vámonos. Y para complementar, hay países, por ejemplo el caso japonés, que no hubo un aislamiento social así, y sin embargo sí tuvo la cultura, y me parece que, bueno, no sé su opinión, pero me parece que Japón lo está haciendo bastante bien, sin necesidad de recurrir al blackout. Japón, teniendo alrededor de 80 millones de habitantes, si mal no recuerdo, sorprendámonos, creo que tuvo 30,000 casos de COVID y también un número pequeñísimo de fallecimientos por COVID. Yo en algún momento revisé el caso de Japón porque me interesó particularmente los asuntos culturales de Japón. Sí. En Japón, tú te subes al metro y no escuchas ni el zumbido de una mosca. La gente no va hablando en el transporte público. Todo el mundo va callado. En Japón alguien empieza con síntomas respiratorios, por leves que parezcan, de un cuadro gripal y se coloca inmediatamente un cubrebocas. Como también lo hace China, Ellos han aprendido mucho de las epidemias anteriores de influenza, como la de Hong Kong. Han aprendido de los riesgos epidémicos de la influenza aviar, que puede matar hasta el 50% de quienes la padecen, la aviar. Esa es verdaderamente letal. Pues ellos han aprendido que cuando inician con síntomas, inmediatamente deben ponerse un cubrebocas, deben guardar distancia. En el transporte público no hablan, por lo menos los japoneses, y todas esas medidas que han sido producto de un desarrollo cultural, creo que han generado condiciones para que el manejo de la pandemia sea el ideal. Japón es un caso de éxito. Para complementar la pinza, en Japón, aquí estoy googleando, tiene apenas 1983 muertes. Comparada con su gran... Oigan, les quiero comentar que desgraciadamente se nos está consumiendo el tiempo. Está por demás interesante y provechosa esta conversación. Creo que ahora sí nos vamos más conscientes de lo que estamos viviendo. Pero sí les pediría que a manera de conclusión algo rápido que quisieran comentar, doctor, sí. Para nuestra audiencia. Creo que ya con lo que nos dice podemos generar una conciencia, podemos saber que sí, nosotros podemos ser los causantes de la muerte de muchas personas si no tomamos las medidas en serio, y que esto sí es un problema real y que está sucediendo en todos lados, ¿no? Para que nos quitemos ya esas teorías conspirativas que nada aportan a la sociedad. Sí. Pero bueno, una breve conclusión. Justamente creo que tenemos que hacer conciencia de la seriedad, de la gravedad, por supuesto de la existencia del COVID-19. Sí. Hay todavía mucha gente que cree que no existe, que es una fabricación del gobierno, que los 25 más poderosos del mundo están conspirando para generar guerras, pandemias, ¿no? Es decir, existe, es real. Pues a mí me pasó, sí, a ti también cuenta ahí de las medicinas, y la consulta. Pero verdaderamente creo que es un buen momento como para revisar que si los gobiernos, por ejemplo en el caso de México, no están haciendo una estrategia adecuada, pues que al menos asumamos nosotros esa responsabilidad de evitar grandes conglomeraciones, en espacios grandes, conglomerados con mucha gente apretada, usar el cubrebocas, de estornudar. Vaya, las reglas o las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, no son nada más por casualidad, tienen una investigación previa y que tienen mucho resultado. Yo estuve en contacto cuando tuve COVID, antes de hacerme la prueba, con alguna gente, y utilicé las estrictas medidas de la OMS y dije, bueno, vaya a ser, y no contagié, es decir, sirven. Entonces, un exhorto a todos los que nos escuchan para hacer caso y para tomar estas medidas de la OMS. Bueno, pues yo mi cierre, para que usted cierre con broche de oro, sí. Mi reflexión va por este sentido. Creo que, y no dejo de poner énfasis, que para mí una parte importante en este tema de la epidemia es la desigualdad.
Y bueno, yo no quiero apartarme como de ese enfoque más sociopolítico, ¿no? Y económico, en el término de que hablábamos hace un momento de ese estudio que hace Bloomberg, donde México aparece en el lugar 53 de 53, en el último lugar, pero también si nos ponemos a revisar a muchos países de esta región donde se comparte un alto índice de desigualdad, Colombia, por ejemplo, también está en los últimos lugares de la lista. No obstante, el otro lado lo forman parte países muy desarrollados con bajos niveles de desigualdad, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Japón, que ya hablábamos hace un momento. Entonces, a mí me parece que también hay un elemento que también, hay otro virus por ahí, ¿no? Que está jugándonos muy en contra, más allá de las malas decisiones, de los temas políticos, sociales. Creo que el tema de la desigualdad también ha jugado en contra de este país, y luego también me parece cuando hablamos de un asunto de pues hay que hacer pruebas, también hay otro elemento importante, ¿no? Que es el tema del financiamiento para estas mismas pruebas, ¿no? Los recursos económicos para poder agotarlas. Entonces, ahora sí me parece que como región, como país, pero sobre todo como región, nos llueve sobre mojado. Y no solo eso, sino que veo que el futuro, ¿no? Va a acentuar esa desigualdad, es decir, va a hacer que estos países que hay de desigualdad sean todavía con mayor número de desigualdad, y creo que es un tema peligroso y que no veo para dónde exista una especie de coordinación entre los mandatarios de esta región o en particularmente de México con los países del sur para poder hacerle frente a estos dos virus que me parecen importantes, y yo por ahí dejo mi reflexión. Muy bien. Los determinantes sociales son fundamentales en cualquier enfermedad y más en aquellas que son una amenaza a la salud pública, las epidémicas, las pandémicas, etc. México sí está ante una situación de mucha desigualdad social. Por principio de cuentas, por la pobre infraestructura que tiene para la atención médica, y por otro lado, por todos los aspectos que han generado que la sociedad mexicana tenga altos índices de enfermedades preexistentes, algo de lo que no habíamos platicado todavía en la mesa. México, 12% de diabetes en su población adulta, una de las más altas a nivel mundial. Ahí sí andamos en primeros lugares, ¿no? Primeros lugares. En obesidad estamos en los primerísimos lugares. 60% de sobrepeso y por lo menos 35% de obesidad. 35% de hipertensión en la población adulta. Alrededor de 30% de otras enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Y cuando uno revisa las casuísticas de COVID y sobre todo revisas la letalidad por COVID, te encuentras que no solamente es la edad un factor contribuyente a la letalidad, sino las comorbilidades, como las que acabo de comentar. ¿Y por qué existe tanta diabetes, tanta hipertensión, tanta? Esto ha sido acumulativo a lo largo de la historia, porque, por ejemplo, la obesidad tiene mucho que ver con determinantes sociales. Tanto es peligrosa la desnutrición como es peligrosa la malnutrición que genera obesidad. Y es que frecuentemente consumimos alimentos de bajo costo, pero precisamente de mala calidad por altos contenidos calóricos, de carbohidratos, de grasa, etc. Y eso es parte de los determinantes sociales en un sistema de salud. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, como también eso podría ser uno de los factores contribuyentes a que México tenga de las más altas letalidades por COVID. Cierto. En el mundo. Ese punto no lo habíamos tocado. México está en alrededor del 11% de letalidad. No es del todo real, porque al hacer pocas pruebas, claro, tú divides el número de los que mueren entre el número total. Cierto. Y al haber hecho pocas pruebas, pues te da un número muy alto de letalidad. Pero de todos modos traemos una letalidad alta y puede estar relacionado con los factores preexistentes, las enfermedades preexistentes, y también podría estar relacionado con la capacidad de respuesta en atención médica oportuna y de calidad. Yo creo que el personal de la salud
en México es un gran capital que tiene el país, pero el personal de la salud necesita camas, ventiladores, medicamentos, necesita todo eso para desempeñarse de manera adecuada. Entonces, creo que algunas de las recomendaciones que ya han señalado ustedes son fundamentales. Efectivamente, independientemente de la gestión gubernamental en función de la pandemia, pues creo que ya la mayor parte de la sociedad debimos haber aprendido que si me cuido, estoy cuidando a mi entorno inmediato y de ahí al resto de la sociedad. Entonces creo que yo dejaría pues ese mensaje como un mensaje de conclusión. Maravilloso, excelente, me pareció una buena cátedra la que nos dieron hoy para todos ustedes. Ya saben, no es tan difícil lavarse las manos, usar gel, al primer síntoma que presente tomen sus precauciones, vayan al doctor, ¿no? Ya nos están diciendo que no tenemos ni la cultura de la alimentación, ni siquiera la cultura de la salud, pues cada cuánto nos revisamos y cómo sabemos cómo estamos. Entonces, bueno, le hacemos un exhorto, como dice Matthew, como dice el doctor, a que tomen las debidas precauciones, a que nos cuidemos entre todos, porque así vamos a salir. Pero bueno, Bretón, ¿dónde nos pueden escuchar? Pueden seguir este programa en sus plataformas de preferencia, tanto Spotify, estamos también en Google Podcast, en Apple Podcast, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Y dónde nos pueden ver, Matthew? En Facebook, YouTube, Twitter e Instagram ya. ¿Alguna red social que puedan ahí ver? Las mismas que aquí han señalado. Muy bien, le agradecemos al doctor nuevamente, les agradezco, compañeros, me da mucho gusto que estén de nuevo, que estén aquí. Ya escucharon al doctor, tomen sus precauciones porque pueden volver a adquirirlos, no sabemos. ¿No? Sí. Entonces cuídense y cuídense todos, muchas gracias. Muchas gracias. Cuidémonos mucho.